Bendecido día, el Señor sea con ustedes, la paz de Cristo en esta mañana. Gracias a los que me acompañen en esta mañana. Quiero pedir, como todos los sábados que nos reunimos aquí, que se reúnen conmigo a escuchar esta plática, pedirles que oremos, sigamos intercediendo por México, sigamos intercediendo por los estados que están con mucha violencia. Uno de los que ahorita han aumentado en violencia es Sinaloa. Pidamos por el estado de Sinaloa, por Culiacán, su capital, para que Dios sea quien traiga la paz y que sea Él quien obre en los corazones para que termine este sinnúmero de asesinatos y de violencia. Que el Señor traiga la paz. Quiero dar gracias y también quiero pedir una disculpa a Alma. Le cambié el nombre a Alma, gracias por el comentario la vez pasada en la transmisión. Y sin más, pues quiero dar inicio a lo que el Señor me puso en el corazón en esta semana hablar. La verdad es algo que a mí en lo personal, cuando el Señor me lo puso en el corazón, yo traté de evadirlo, traté de no... se me hace algo que pues a mí se me hace algo medio... pero pues no sé, pero el Señor quiere que hable de ello y lo voy a hablar. Y en esta mañana pues doy las gracias. Y titulé esta plática Identifica al engañador. Y tomé de referencia una escritura que dice: cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Colosenses 2:8. Voy a hablar de un tema que viene a ser sobre los extraterrestres. Porque hay mucha gente que en este tiempo se cree o piensa que lo que existe en este mundo es porque hubo entes ajenos a Dios que lo crearon, que hay agentes de otros mundos, de otros planetas que vienen y nos visitan. Y por eso es que voy a tomar este tema. El Señor lo puso en mi corazón que lo hablara y pues lo voy a hablar. Hay seres que vienen y están en este mundo, y realmente, pues si tú analizas la palabra extraterrestre, quiere decir que es todo lo que está fuera de este mundo, que no es de este mundo y que viene a este mundo. Entonces realmente, inclusive Jesucristo, que vino y murió en la cruz, pues era un extraterrestre, porque Dios vino y fue fecundado en la Virgen María para venir a este mundo para salvarnos a todos. Entonces realmente, inclusive nosotros en un momento dado, cuando seamos transformados, también seremos de otro mundo. Y vengo a hablar de esto porque hay muchos que erran en las creencias o en los descubrimientos científicos que hay de civilizaciones muy viejas, y por ello ponen en duda lo que dice la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios dice es la verdad, y por ello quiero hablar de ello en este día. Hay civilizaciones muy antiguas que se han encontrado. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que no te dejes engañar por lo que dice este tiempo, por lo que hay de información en este tiempo que viene a malversar lo que dice la Biblia y a decir que lo que dice la Biblia no es real y no es verdadero. Porque realmente la Biblia habla de todo esto. Sin embargo, en este tiempo pues, le pusieron alienígenas o no sé, reptilianos, y le llaman de muchas maneras, y hacen énfasis en muchos tipos de cosas, y hablan de muchos tipos de entes que entran a la tierra, y ovnis y eso. Sin embargo, la palabra del Señor habla muy claro. Todo esto que tú miras, estos entes, estas cosas que tú ves y que tú no tienes entendimiento y que no alcanzas a entender qué es, pues son los ángeles caídos que el Señor echó del cielo en su momento cuando el diablo se rebeló y fue echado hacia la tierra. Y la Biblia le dice, pues, la serpiente antigua. En esto lo vemos en Apocalipsis 2:19, dice: se desató entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles
combatieron al dragón y este y sus ángeles a su vez les hicieron frente. Pero no pudieron, sus ángeles a su vez no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que Jesús llama diablo, Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Aquí con esto te hago ver que todos esos alienígenas que tú crees que son de otro planeta, sí vienen de otro lugar, vienen del tercer cielo cuando Dios los echó de delante de él y los echó a la tierra porque quisieron sublevársele al Señor. Y aquí puedes ver, le llama la serpiente antigua, el dragón. No sé si tú te acuerdas que veneran los chinos, que es una de las religiones más antiguas que veneran al dragón. El dragón es un sinónimo de Satanás. O como en Egipto que adoraban a Anubis, que era como un perro que estaba sentado, animales que se transformaban en hombres y entonces tenían parte animal y parte hombre. En todas estas culturas, si tú ves cómo es que está enredado lo que es lo divino con lo terrenal, y en todas ellas se disfrazan de algo bueno. Se disfrazan que es para adorar al sol, a la tierra, a la luna, que tienes que cuidar la tierra, el sol, la luna. Sin embargo, entre medio de todo ese disfraz es para que tú desvíes tu visión de lo que es real, de lo que es verdadero, que es la palabra del Señor Jesucristo. Porque dice el Señor que el diablo vino para engañar, matar y destruir. El diablo vino para engañarnos, para que perdamos la dirección de hacia dónde debemos de ir y de lo que debemos creer realmente que es en su palabra. Por eso han salido unas civilizaciones muy antiguas, que una de ellas son los sumerios, y hablan de otros que ahorita no me acuerdo los nombres de ellos, pero son civilizaciones antiguas y traen una... hablan del diluvio, hablan de cosas. ¿Por qué? Porque Satanás está aquí desde antes que nosotros fuéramos creados aquí en la tierra. Satanás ya estaba aquí en la tierra. Satanás ya moraba aquí en la tierra. Satanás fue echado mucho antes que nosotros fuéramos creados en esta tierra. Satanás ya habitaba aquí en la tierra. Y con esto lo que quiero decirte es que no podemos desviarnos de la creencia de Cristo por lo que vemos en estas cosas. Una cosa no está en desacuerdo con la otra, vaya. Claro que los extraterrestres existen porque los demonios existen, porque estos seres y estos entes demoníacos existen. Y déjame decirte que si tú estás teniendo contacto con uno de estos seres o estás teniendo relación con estos seres, estás teniendo relación con un demonio. Realmente no existe otra cosa más que los demonios y los seres celestiales. Vemos que Ezequiel miró a un ángel, y aquí lo vemos en la Biblia porque aquí lo dice en Ezequiel capítulo 10, dice, donde dice, y cada uno tenía 4 caras, la primera de rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar, dice. Y los 3 dice que tenían toma de fuego de entre las ruedas, de entre los querubines. Él entró y se paró entre las ruedas. Tenían ruedas los querubines que extendían. Había unas ruedas que estaban donde ellos estaban dando vueltas sobre ellos. Y aquí vemos claramente que habla de un tipo de sistema que tienen los ángeles para estar levitando en la tierra. Entonces realmente esto ya lo dice la Biblia hablaba de esto, la Biblia ya habla de estas cosas, y cosas que nosotros en nuestra humanidad queremos verlas diferente, queremos no creer en la palabra y creer que lo que dice la palabra se contrapone con lo que hay en la del mundo. El mundo habita junto con nosotros estos seres, porque estos seres ya estaban aquí. Entonces los demonios habitan junto con nosotros en la tierra. Y estos seres son tan reales como tú, como yo. No sé si miraron un video de una mujer en un avión que se puso como loca cuando miró el que estaba a un lado de ella, que para mí era un endemoniado, y ella lo miró y miró el demonio que tenía y se puso como loca. ¿Por qué? Porque existen. Porque hay gente que deja que el demonio se meta en ellos y existen.
Existen los seres demoníacos, existen los extraterrestres, porque son seres que fueron echados aquí desde antes de los tiempos, que crearon esas escrituras antiguas para poder confundir a la gente y hacer creer a la gente que Dios no mandó el diluvio, que lo mandaron otros seres, que otros seres crearon al humano, que otros seres fueron los que crearon e hicieron a los humanos, para desviar la atención de la creencia que es real, lo que es Dios y lo que es verdadero. Lo único que verdadero que existe es lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor habla de todo esto. Y muchos dicen es que lo que había en aquel tiempo, déjame decirte que antes del diluvio ya la tierra estaba poblada. Antes del diluvio la tierra estaba poblada en su totalidad. Todos esos monumentos grandes que vemos, pirámides que vemos, fueron creadas por gigantes. Si tú ves la dimensión de los bloques que movieron, las cosas que hicieron para poder moverlas y llevarlas hasta ese lugar, fueron hechas por seres grandes, los cuales en este momento no existen porque en el diluvio fueron exterminados todos ellos. Después quisieron hacer pirámides iguales a esas, pero las pirámides que hicieron después son diferentes a las primeras que habían. Y hay muchas que aún ahorita siguen tapadas por el hielo, siguen tapadas por montañas o siguen debajo del mar porque simplemente quedaron hundidas en el mar porque fueron antes del diluvio. En el diluvio quedaron tapadas, quedaron destruidas y después muchas de ellas se han ido destapando y se han ido viendo y el hombre busca buscamos una explicación lógica para ello. Buscamos cómo darle razón y sentido a esas cosas. Sin embargo, todas estas cosas ya existían en el tiempo antes del diluvio. Cuando vino el diluvio, exterminó todo eso el Señor y volvió a empezar la humanidad. Tuvimos un reinicio la humanidad. Y esas cosas quedaron enterradas, todos esos escritos quedaron enterrados, porque el enemigo era astuto. Dice que el enemigo sirve para engañar. Y el enemigo sabía que íbamos a nosotros a aumentar la ciencia, porque aún en Daniel lo dice que la ciencia se va a aumentar. El profeta Daniel lo dice y el enemigo también sabe esas cosas. El enemigo sabe la Biblia, el enemigo sabe todas las cosas y el enemigo lo que quiere es confundir tu mente. Y en este momento te quiero hablar a ti que ya fuiste lavado con la sangre de Cristo, que ya fuiste y tienes conocimiento de lo que Dios hizo en tu vida y de lo que es la palabra del Señor y te has dejado engañar y te has dejado creer de estas creencias y te has desviado del camino del Señor creyendo las cosas que el mundo pone, que el mundo hace creer que son reales cuando son falacias, son cosas que el enemigo ha hecho para desviar tu atención. Es bien sabido, aún en este tiempo, que hay gente que, por ejemplo, hay un libro de una mujer que habla donde los demonios transforman el cuerpo en animales. El libro de Louisa Lane, donde habla de una mujer que estuvo casada con Satanás y miró cómo los demonios transforman los cuerpos. Y es como en el tiempo de la antigüedad transformaban los cuerpos y se convertían en deidades. Hay unas culturas donde se ve que las culturas honran a hombres que llegaban del mar, hombres altos, con barba, blancos, y llegaban y les daban cómo manejar la astrología, cómo manejar la ciencia. Y esos son los ángeles caídos que llegaban a las culturas y les metían y les daban qué hacer y cómo hacer para tener la sabiduría que requería, porque los ángeles caídos tienen la sabiduría, porque fueron desechados del cielo y tenían todo el conocimiento del Señor. Pero aún así el Señor los dotó con muchas cosas, pero hubo cosas que no les dio, que esas nos las dio a nosotros. Por eso Satanás quiere acabar con nosotros, Satanás quiere acabar con el hombre, porque el hombre fue dotado por cosas que el diablo y sus ángeles, todos los ángeles no lo tienen. Nosotros tenemos virtudes que ellos no tienen. Nosotros sí fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cosa que los ángeles no son creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y déjame decirte que si tú decides seguir a Cristo,
Dios te dota del Espíritu Santo, el cual te lleva a otra dimensión y el cual te va a ayudar para que en un momento dado tú seas transformado en un cuerpo celeste. Cuando venga el Señor por su pueblo, serán nuestros cuerpos transformados y seremos arrebatados al tercer cielo. Y ahí es donde tú te convertirás también en un extraterrestre. Te harás de fuera de este mundo y volarás fuera de este mundo. Porque nosotros, como lo dije en un podcast anterior, nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos aquí. Fuimos creados para habitarlo en un cierto tiempo, pero nuestra morada final es en un lugar fuera de esta galaxia, fuera de este tiempo. Y muchos se preguntan en ver cómo hay cosas que existían antes, que en la antigüedad ponen que se hicieron. Claro que se hicieron gracias a estos seres que tomaban forma humana o forma de animales y llegaban y hacían creer a las otras, estas culturas, las hacían creer que eran seres, que eran deidades, que eran seres celestiales y los engañaban. Los hacían sacrificar humanos para el sol, para la luna. No sé si te has dado cuenta de un problema que hubo con Puff Daddy, que creaban, que hacían cultos demoníacos, hacían cosas satánicas, sacrificaban niños. Y es lo que hacían a Baal, es lo que hacían a todos estos dioses, todas estas deidades que se hacían pasar por dioses. Sin embargo, eran ángeles caídos que venían y se mostraban como si fueran seres celestiales. Por eso dice su palabra que no dejemos que nos engañen, que nadie dejes que te engañe y te venga a dar una palabra que no sea la palabra del Señor. No te dejes llevar por nuevas doctrinas que vengan a querernos decir que la palabra del Señor no es real. Hay gente increíblemente que ha dejado de creer en Cristo por seguir creyendo en estas cosas, por creer que los seres extraterrestres son más poderosos, que los seres extraterrestres te abducen. Claro que hay abducciones. En la Biblia están dichas las abducciones. Enoc no miró la muerte. Enoc fue arrebatado a los cielos sin ver la muerte. Dice su palabra, caminaba con Dios y fue llevado a los cielos sin ver la muerte. Elías dice que fue arrebatado en un carro de fuego. No sé si te suena, un carro de fuego lo arrebató y lo llevó al cielo. En aquel tiempo los antiguos no conocían los carros que conocemos actualmente nosotros, o no han mirado las naves que nosotros miramos actualmente. Ellos miraban un carro de fuego porque era la manera de ellos expresarse. Pero se puede creer que era un tipo ovni el que lo arrebató al profeta Elías. Fue abducido y fue llevado a los cielos. Y así el Señor ha demostrado que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y todas estas cosas son del Señor y eran de Dios. Por eso los ángeles caídos las utilizan para este tiempo, para confundir a la gente. Yo desde niño escuchaba un canto de Marino que se llama La Gran Tribulación, y ahí habla. Habla de eso, de que van a echarle la culpa a estos entes que son los que van a llevarse a la iglesia cuando venga el arrebatamiento del pueblo del Señor. El cual te voy a decir que estamos cerca, porque el Señor venga por su pueblo y venga y nos arrebaten y nos lleven de esta tierra. Y muchos no van a ver muerte porque van a ser arrebatados de estar caminando. Dice que dos estarán en un lugar y uno será tomado y el otro será dejado. Porque la palabra del Señor lo dice y es verdad. Y te invito a que te pongas a cuentas, porque si quieres ser arrebatado, si quieres ser abducido y llevado a los cielos con el Señor y ser llevado a la gloria con el Señor, tienes que estar preparado, tienes que estar listo, tienes que volver a Cristo, tienes que volver a tus raíces, tienes que volver a lo que el Señor te dice en su palabra. Vuelve a las sendas antiguas, vuelve a buscar la presencia de Dios, ponte a orar, ponte a ayunar. No digo que sea pecado el hablar de estas cosas, porque a final de cuentas son cosas que pasan, son cosas que se ven. Se ven seres celestiales que andan en los cielos, que son inexplicables, que avanzan de un lugar a otro muy rápido y se mueven. ¿Por qué? Porque son ángeles caídos que andan moviéndose en el cielo, y son cosas que se ven. Hubo en un mall aquí en Miami, Florida, muy sonado, donde grabaron los seres que anduvieron caminando por el mall, llamaron a las patrullas, de hecho tumbaron el video porque se ven los seres, eh, literal, se miran estos seres caminando, unas sombras feas, se ven caminando y se ve que están en este mundo y entran como de una dimensión a la tierra. ¿Por qué? Porque entraron de la dimensión espiritual a la terrenal, y fue lo que miraron, seres
Y la palabra del Señor es muy clara. Cuando nosotros seamos arrebatados, muchos de estos seres van a empezar a caminar. No sé si te suenan las caricaturas de Goku, todo ese tipo de caricaturas que revuelven los animales con los humanos y hacen ver seres raros, seres feos. De repente van a empezar a caminar en la tierra, van a empezar a caminar entre nosotros porque es verídico, es bíblico. Todo eso está escrito en la Biblia que va a pasar en un momento dado. Y es importante que tú te pongas a cuentas con el Señor y dejes de desviarte en esas cosas, que dejes de perder el tiempo en cosas que no son necesarias para tu tiempo, para que tú vivas una vida cerca de Dios. Es importante ponernos a cuenta con el Señor y caminar en la verdad que es Cristo. Dejar de perder tiempo en cosas que no te van a cultivar en el Señor, que no te van a llevar a nada bueno. Es importante retomar lo que dice la palabra, buscar a Dios, buscar su camino y entender que todas estas cosas el enemigo las ha puesto para distraernos, para engañarnos del verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Lo ha hecho para engañarnos y hacernos perder nuestro rumbo y perder nuestra dirección, para que no entendamos que nuestra dirección tiene que estar enfocada a Cristo y solo tenemos que estar encaminados a caminar sobre los pasos de Cristo y hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos en su palabra. Caminar y ver por nuestra salvación y porque la gente sea alcanzada para Cristo. Por eso, en este día te estoy hablando de esto. Estos seres celestes que miras, todas estas entes que miras, son el diablo que fue echado aquí a la tierra, la serpiente antigua, la que engañó a Eva cuando estaba en el huerto, la que a Eva le dijo que si Dios le había prohibido comer de todas las cosas que había en el huerto, cuando era mentira. Pero él lo sabía, simplemente lo hizo para que Eva cayera en su engaño y siguiera la plática con él. Así el enemigo a veces nos hace creer cosas para que nosotros sigamos en eso y pierdas tu vida en eso y se te vaya tu vida creyendo esas cosas y pierdas la perspectiva de lo que es verdadero y de lo que es real. Que es que Cristo vino y murió en la cruz por ti, que Cristo dio su vida por ti y que Cristo sí es de otro mundo. Y si vemos la definición de extraterrestre, es eso. Significa que es algo que pertenece al espacio exterior de la tierra o que procede de él, que procede del exterior. Y Jesús, el Señor Jesucristo, el Padre, Jehová, Yahvé, todos estos seres que se mostraron en la Biblia, el que se le presentó en la zarza ardiendo a Abraham, el que se le presentó a Gedeón cuando estaba escondiendo el grano, el que se le presentó a Gedeón, el que se le presentó a todos estos seres de la Biblia, el que peleó con Jacob. Todos estos seres eran seres extraterrestres porque venían de fuera de la tierra y vinieron y se le mostraron a los hombres para decirles que el Señor era el real, que el Señor era el verdadero y que era por el que tenías que pelear y era el que venía a poner su vida en la cruz para que tú fueras salvo. Él estuvo trabajando para que nosotros fuéramos salvos desde que Satanás vino a la tierra a confundir, vino a hacer que Adán cayera en el pecado y Eva y vino a traer el pecado a la humanidad. Y Jesús vino como el segundo Adán para reconciliarnos con Dios. Entonces realmente sí, extraterrestres existen y es tan real que Jesucristo vino y dio la vida por nosotros. Y sí, el diablo se puede transformar de cualquier cosa. La palabra del Señor dice que el diablo se puede transformar inclusive en ángel de luz. Por eso dice que no dejemos que ninguna doctrina que no venga de la Biblia, dejemos que nos confunda. Trata de buscar las escrituras, los que esté más apegado a la palabra del Señor, lo que esté más apegado a las escrituras de lo que Dios nos dejó determinado y el lineamiento que Dios nos dejó en su palabra para servirlo a Él, para alcanzar la victoria y para que podamos ser alcanzados en gloria, para que Dios nos dé la victoria y la corona incorruptible de vida cuando estemos con el Señor. Que eso es lo más importante que tenemos que pelear. Que no perdamos el tiempo en cosas irreales e ilógicas. Claro que son cosas que existieron, son reinos que existieron en la antigüedad.
las cuales quedaron documentadas porque Satanás lo documentó por lo mismo, para confundir en este tiempo a la humanidad, para traer confusión, para traer desvío, para que más almas se pierdan, porque el diablo nos odia. Nos odia porque nosotros sí fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque hay secretos que solo a nosotros nos son revelados, pero a ellos no les fueron revelados. Por eso nos odia Satanás, porque Dios nos dio las llaves para poder atar aquí en la tierra en su nombre, en el cielo y debajo de la tierra todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Y esa autoridad te la dio a ti y a mí. A él no se la dio, a él se la quitó. Y por eso te odia tanto, que quiere verte también junto con él en el lago de fuego. Y lo que yo quiero hacer entender en este tiempo, y por lo que te estoy hablando, es para que no pierdas el tiempo en esas cosas que te están arrebatando la salvación, que te están quitando el lugar que tú debes de tener en gloria con el Señor. Son cosas que a veces nos desvían y nos hacen perder la perspectiva que tenemos que tener hacia donde debemos de ir, que es hacia el blanco soberano que es Cristo Jesús. Caminar en las pisadas de Cristo, caminar en los caminos del Señor. Dice que es ancho el camino a la perdición y angosto el camino a la salvación. ¿Por qué? Porque es más fácil creer en seres extraterrestres que vienen a querernos abducir, que quieren a venirnos a dar otras cosas, que creer en Cristo, que vino y murió por ti y se sacrificó para que tú fueras salvo. Esa es la única verdad. Que hubo un Dios poderoso, grande, que se compadeció de nosotros y mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera fuera salvo y no se perdiera. Y eso es lo que quiero yo evitar, que el enemigo te haga que te pierdas en las banalidades de este mundo. Y una de las banalidades en las cuales mucha gente pierde su tiempo es en esto, en los extraterrestres, en creer que hay seres, entes que son buenos. Todos esos entes no son buenos a menos que un ángel del Señor venga y te diga palabra de vida. Y toda palabra que te dé un ángel tiene que estar alineada a la palabra del Señor, porque ninguna palabra que te dé un ser celestial que venga del Señor Jesucristo o de Dios Padre se va a contravenir con la palabra de Dios. Todo lo que te diga cualquier ente que no sea terrenal tiene que venir alineado a la palabra de Dios. Dice que por sus frutos lo conocerás. Entonces todo lo que te digan tiene que estar alineado a la palabra del Señor. No puedes recibir algo que no esté alineado a la palabra del Señor, así sea un ser celestial que venga y te lo diga, porque ese es el celestial que te lo está diciendo. Es el diablo disfrazado de ángel de luz. Se está disfrazando para que tú te pierdas, para que pierdas el camino hacia donde tú debes de ir, que tenemos que ir caminando directo hacia la patria celestial con Cristo Jesús. Tenemos que alinearnos al propósito de Dios. Tenemos que volver a la senda antigua que Dios nos mostró. No podemos seguir perdiendo el tiempo en banalidades, ni creyendo estos ritos, estas cosas paganas, satánicas. Que todas estas culturas antiguas practicaban el sacrificio humano, sacrificaban a la gente para sus dioses. Dios no te pide que sacrifiques a ningún humano. Él se sacrificó en la cruz por ti y por mí para que fuéramos salvos. El sacrificio más grande Dios lo hizo por ti y por mí para que fueras salvo y para que tuvieras vida y vida en abundancia. No es necesario ya más sacrificios. Los sacrificios ya fueron hechos. El Señor ya dio su vida por ti y por mí para nuestra salvación, para que tengamos vida y vida en abundancia. Para que caminemos un día con Él en las calles de oro, para que estemos con Él sentados en la mesa en las bodas del Cordero. El Señor ya dio el primer paso, ahora solo nos falta a nosotros dar el paso decisivo para poder estar con Él en gloria y caminar con Él en los caminos de verdad. Te invito a que no hagas caso a todas estas cosas que te vienen a decir. Cree en la palabra del Señor, y estos seres son verdaderos, sí existen, pero son entes demoníacos, seres que fueron echados del cielo en su momento, aventados a la tierra, el dragón antiguo, la serpiente antigua, Satanás y sus ángeles, los demonios que habitan en esta tierra y que se manifiestan a personas para desviarnos de la realidad que es Cristo. La única verdad es que busques el camino verdadero, que es Jesucristo. La única realidad es que Jesucristo es el único que da vida eterna y que es la única palabra verdadera. Te invito a que camines en los caminos del Señor y que busques la presencia de Dios y evites caer en los engaños de la serpiente antigua, la cual en estos días está trabajando arduamente en las redes sociales
en todos los canales de History Channel y todo eso, tratando de malversar y decir que la palabra del Señor no es verdadera. Yo lo que te quiero decir es que la única verdad existe en su palabra, y todo va a pasar, pero dice su palabra que su palabra no va a pasar, esa va a permanecer para siempre. Te quiero dar las gracias por haberme acompañado en este día, y espero que haya sido de bendición para tu vida la palabra que he dado. Y espero en el Señor que Él te bendiga y te guarde. Y me acompañen el próximo sábado a la misma hora y en el mismo canal. Que Dios los bendiga y los guarde. Bendecido día a todos.